Bueno, sean todos bienvenidos una vez más al canal de Sociedad Fantasmagoría. Teníamos un poco de retraso ahí por algunos detalles técnicos, pero ya arrancamos con toda, pues con este nuevo ranking cinéfilo que recordemos pues que de hecho fue el primer programa de esta nueva etapa pues del canal. Me van comentando si se escucha bien también y ya llegamos entonces al programa número 7 del ranking cinéfilo. Recordemos pues donde hago tops 12 que son bastante subjetivos, pues como siempre especifico, de distintos temas pues, relacionados con el cine de género, el cine fantástico, desde la acción al suspenso, eh, pasando por el thriller, la ciencia ficción y obviamente pues el terror, la fantasía. Gracias a todos los que nos están viendo pues en directo, los que nos van a ver pues también en YouTube en diferido. Gracias a los que también tienen usuario y que están en el chat, así también como los que nos ven solamente con el link de Twitch. Por ahí ya está pues Cristian, un tipejo. Gracias también a todos los que están conectados. Data Karateka pues como siempre. Fragilities, F-Topair. Un saludo especial para Enfer del Lobby 666. Listo, entonces también gracias también por apoyarnos pues como decía. Por sacar el usuario de Twitch, que es bastante fácil. Eso es para los que nos ven pues solamente con el link, que es bastante fácil y nos pueden seguir. Y también los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, que es lo que siempre recomendamos a través de Amazon Prime Video, que lo pueden hacer de forma gratuita y nos apoyarían pues de forma igual que si lo hicieran de forma directa pues pagando. Entonces gracias a todos y bueno, entonces comenzamos con este ranking cinéfilo del día de hoy, eh, que ahí estoy haciendo spoilers por acá. Eso. Sí, entonces comenzamos con este tema de la venganza, que me parece que es como un tema bastante interesante desde el cine, desde la ficción pues y desde las distintas artes pues también, así como la literatura pues y digamos que en toda la historia del cine también ha habido como grandes tramas, grandes historias pues alrededor de ese tema de la venganza, que es pues como relacionado con ese desquite que hace una persona frente a un grupo de personas o frente a una sola persona, como intentando buscar como equilibrio de fuerzas, pues por así decirlo, eh, y frente a alguna acción que se hizo, pues como, por decirlo así, mala frente a esa persona, pues entonces se busca pues como esa vía de aparentemente pues justicia, que no va por ese lado pues como de redención o de reparación, pues por decirlo así, sino que es como con el elemento pues como más malsano, si se quiere. Entonces es como un elemento pues como muy intenso incluso, pero como decía, desde la ficción sí puede llegar a ser como muy llamativo. De hecho hay muchos géneros pues que han trabajado y desarrollado pues como ese tema dentro de las tramas, desde el western, incluso el western clásico, pues también de la época dorada de Hollywood, por ejemplo, y más hasta el spaghetti western, pues o el western crepuscular incluso, es como un tema muy recurrente en ese tipo de tramas pues del western. Por ejemplo, pues también obviamente entre la exploitation y el rape and revenge es como incluso la esencia pues de la violación y venganza. De hecho está pues dentro del propio título del subgénero. Y digamos que hay muchas películas que se centran en los thrillers pues de acción, que están con el toque de acción, con el toque criminal, muchas veces referencias pues también al film noir o al cine negro. De hecho pues los film noirs clásicos también tienen muchos elementos pues que van por ese lado de personajes que intentan pues buscar como algún tipo de retribución por algún acto criminal o buscar pues ese elemento pues de venganza también, de reparación por los actos que se cometen y que es como lo que impulsa pues las tramas en específico. Y bueno, sí, es como intentar buscar, los personajes suelen buscar como el mismo tipo de dolor que llegaron a sentir de alguna manera, ya sea de forma directa, con algún familiar. Hay muchos elementos, pues obviamente con los familiares, con esposos, que es como algo muy recurrente pues en este tipo de tramas también. Eh, y obviamente pues eso es algo que se ve también en la vida real, desde muchas comunidades pues
que de hecho desde la antigüedad pues que veían como la venganza como elemento de justicia, pues cuando ocurría algún tipo de asesinato, se le permitía como que a las familias del asesinado cobrar esa venganza, pues intentar buscar como ese tipo de equilibrio. Obviamente se conoce también mucho el término de vendetas, que es como muy relacionado con la mafia, grupos criminales, también muy relacionado con las familias, que también buscan pues como esas venganzas pues con disputas que incluso pueden durar pues muchos años. Entonces, desde la vida real, pues como decía, también es como algo muy recurrente. O incluso en el Japón feudal, que de hecho ese tipo de cine pues me gusta bastante, pues desde los 60 y demás, desde Akira Kurosawa y pues y todas y grandes películas, pues Masaki Kobayashi, bueno, grandes directores pues también de la historia del cine, que también retrataron muy bien esa época feudal pues en Japón con el tema de los samuráis, y en la vida real pues también se buscaba pues como el honor a través de asesinatos de venganza, y con el honor pues que es como tan típico también de esos personajes pues que son los samuráis. Y también, pues, eso es como así un panorama así muy general de la vida real, pues, pero como decía, son varios los géneros, pues, que se adentran en el tema de la venganza, e incluso, pues, sale también como ese término del vigilante, son personajes, pues, que también intentan, pues, como buscar cierto tipo de equilibrio social, de irrumpir y vencer como a criminales y tomar la justicia pues por mano propia, cuando de hecho pues como la policía la investigación pues como oficial, por decirlo así, no rinde frutos. Entonces es como muy típico también ese tipo de películas con el tema de los vigilantes. Eh, y surge pues también esa frase pues como muy conocida para este tipo de películas, como la venganza es un plato que se sirve mejor frío, que es de la novela pues Amistades Peligrosas del siglo XVIII. Y bueno, es como decía, como casi una trama maestra incluso, que es como que acompaña pues también muchas historias clásicas desde la literatura, pues también como Hamlet de Shakespeare, que intenta pues como buscar la venganza cuando ve el fantasma de su padre, que lo incita pues a ello. Y bueno, ha estado pues como en distintas etapas pues de la historia del cine también. Entonces vamos a ver qué les parece pues este tema, en las 12 películas que elegí pues, para el día de hoy, que recordamos que siempre hago el top 12. También me pueden ir comentando pues qué les parece cada elección que haga. Recordamos que es muy subjetiva pues, pero también hacia el final me pueden comentar qué película les faltó a ustedes, qué otras películas pues meterían en el top. Y yo creo que vamos a comenzar entonces de una vez. Entonces vamos con el puesto número 12. Bueno, entonces arrancamos con este top de venganza, que de hecho pues hay muchas películas, no solamente recientes pues sino grandes clásicos también. Como siempre es como bastante difícil sacar la lista. Al final voy a mencionar algunas que dejé por fuera pues, como siempre digo pues como que algún día se hará una segunda parte pues del top con otras 12 películas pues, pero bueno, entonces comencemos con las que elegí. En la posición 12 hay una película, yo creo que es algo desconocida y que digamos que anticipa un poco a lo que es John Wick, que es por el lado más comercial pues y de acción, pero esta película pues sí se centra más digamos que en el suspenso, en el thriller, y es como más contenida y no va por el lado pues tan expresivo pues como de la acción, es más de suspenso pues como lo digo, y es la película Red, no confundir con esa otra película del mismo nombre que es también más comercial con Bruce Willis y demás, y que es por el lado pues también de la acción. En este caso sí, como decía, es más centrada en el suspenso. Una película bastante interesante, protagonizada por Brian Cox, como lo vemos pues aquí en el póster, junto a Tom Sizemore, actor pues que también cayó un poco en el olvido después de los 90s. Empezó a hacer pues como películas más de bajo presupuesto, de para video, pero aquí digamos que se retoma con un papel interesante con esta película minimalista, pero es bastante recomendada. Entonces vamos a ir viendo la escena que elegí de la película.
Es una película entonces del año 2008, dirigida por Trygve Alistair-Disen, pero el director que más destaca pues ahí es Lucky McKee. Hubo muchos problemas en la producción de la película y terminaron pues digamos como despidiendo a Lucky McKee, por eso es como la doble dirección pues aquí en este caso. El guión es a cargo de Stephen Susco, basado en la novela de Jack Ketchum. Digamos que Jack Ketchum es un escritor y novelista, o fue pues bastante interesante. Digamos que planteó obras muy violentas, con un realismo crudo bastante intenso, pero muy llamativo, pues. Hubo algunas adaptaciones pues para el cine como esta, también muy recomendadas, y de hecho el propio Lucky McKee es como especialista pues, y eran amigos, y también llegó a hacer pues como obras interesantes como The Woman, pues que se conocerá más esa película que también es muy recomendada, y hay otras adaptaciones pues de Ketchum pues como The Girl Next Door. Entonces sí, es basado en la novela pues de Ketchum. El tagline es "deberían haber dicho la verdad". Ahí estamos viendo pues una escena que es como primordial pues en la película hacia el inicio de la misma, donde vemos a Brian Cox, que es un hombre solitario pues su personaje, y buscará venganza cuando estos tres adolescentes que estamos viendo maten a su perro como sin razón alguna, pues sin motivos aparentes. Y obviamente la venganza recaerá pues en toda la familia pues de cada uno de estos personajes adolescentes, y el conflicto pues como en este pueblo pequeño pues también muy rural, como decía, es como que recuerda un poco a John Wick, pero esa fue después, en este caso también es como la venganza a través pues de la mascota que era el perro de este personaje, que es como que estaba bastante solitario y era como, de hecho pues como su única compañía. Entonces, Lucky McKee, y digo, pues hablo más de Lucky McKee pues porque se nota también como mucho su estilo en esta película, más allá de que haya habido pues problemas en la realización y que no haya terminado de dirigirla, se nota pues como mucho su toque, precisamente de hecho con el elemento rural, con el elemento pues como de estilo independiente que siempre se nota en su cine, con el elemento pues como crudo también, y cierto elemento incisivo pues también de muchas escenas que se recordarán pues por otras obras de él también muy recomendadas como May, la misma de Woman pues que ya mencionaba, The Woods, el segmento pues Sick Girl de esa serie que también es muy recomendada, que es Masters of Horror, creada pues por Mick Garris, y ese segmento pues de Lucky McKee también es bastante interesante. Entonces, sí, es una película, esta red, que yo diría desconocida, no sé si en el chat la han visto, si la conocen, si les gusta, si les llama la atención. Además de ese toque de Lucky McKee pues, que estaba mencionando, también se nota obviamente pues, hoy, al ser una adaptación de Jack Ketchum, como ese estilo también crudo y como frío, como realista, pero también pues como fuerte del estilo pues de Jack Ketchum. Se nota también aquí bastante, aunque no pues como en otras obras suyas pues como The Woman o The Girl Next Door pues también. Digamos que es una película sencilla, que es sencilla en la trama, en todo lo que va ocurriendo. De hecho es como dentro de la teoría clásica de guión, de inicio, desarrollo y fin, es como muy directa y muy sencilla en ese sentido también, pero me parece que es bastante contundente pues en todo lo que va ocurriendo, que uno genera empatía con el personaje pues y con esa relación que tenía con su perrito, y obviamente todo el elemento pues más violento y precisamente pues de venganza que vendrá con los actos en contra de los otros miembros o personas pues de habitantes del pueblo, y obviamente relacionado pues con las familias de los adolescentes. Entonces es una película bastante interesante, muy recomendada esta red del año 2008 de este buen realizador pues que también es Lucky McKee, y por eso está pues aquí entonces en la posición número 12. Entonces sigamos avanzando en este top de venganza, entonces vamos con la posición 11.
Bueno, sí, no sé si conocían pues esta película, por ejemplo en Verdeloid 666, que sé que le gusta pues también, yo creo que el cine de McKee y Jack Ketchum, pues por ejemplo con The Girl Next Door. Saludamos pues también a Wilson, que ya se conectó también a la transmisión, y de nuevo el saludo para todos los que siguen conectados. Bueno, entonces seguimos avanzando con este conteo. Entonces se va Red, película del 2008, y viene una película de hecho más reciente, que me sorprendió bastante, pues una película de Dinamarca muy interesante, que yo creo que se puede encontrar pues fácil en las plataformas pues de VOD por estos días, y es Riders of Justice. Ahí ven pues a Mads Mikkelsen, que es un actor bastante talentoso y muy reconocible, pues lo asociarán pues por ejemplo por la serie de Hannibal, o por la película del año pasado pues de Thomas Vinterberg también, pues, y el actor pues obviamente también es danés. Another Round, pues hablo de esa película también muy recomendada. Pero bien, entonces es Riders of Justice. Saludos a Wilson, pues que también está por acá hoy. Sí, es un tema bastante interesante. Vamos a ver si has visto pues como estas películas de las que voy a hablar, que ya empezamos pues con Red y vamos con Riders of Justice. Y bueno, sí, como dice Wilson, pues que de pronto no conocen la mayoría, ojalá pues esa también es como la idea, que sean como recomendaciones y ojalá que les llame la atención, y si las conocen pues también como a ver si están de acuerdo o no con este conteo que estoy haciendo. Bueno, entonces vamos a ir viendo también como la escena de Riders of Justice pues que escogí, y el nombre original pues es como difícil de pronunciar, pues que ahí lo están viendo pues en pantalla con la animación pues que está sobre la imagen. Sí, en inglés es Riders of Justice del 2020, dirigida por Anders Thomas Jensen, con guión del mismo Anders Thomas Jensen, y el tagline es "Alguien lo va a pagar". La película se centra, digamos que en el personaje de Mads Mikkelsen, que es un militar que regresa a su casa cuando su esposa muere, digamos que en un aparente accidente de tren que se descarriló. Su hija quedó viva, pues, y es como una relación difícil con ella, pues, porque él estaba muy separado y desligado de su familia por su carrera militar, donde sí le va bastante bien. Pero los otros personajes que están viendo en pantalla también, digamos que empiezan a encontrar alguna información de lo del accidente, y empiezan a ver que de pronto fue un asesinato, pues, y un ataque como terrorista. Entonces contactan pues con el personaje de Mads Mikkelsen. Ellos son pues como estadistas y matemáticos y demás, como muy ajenos pues como a la violencia o a la acción, pues por decirlo así, pero digamos que arman un grupo como muy particular para intentar buscar la verdad de lo que ocurrió pues con la esposa del personaje. Gracias Data Karateka pues también por comentar y por estar acá. Dice que Riders of Justice la tiene en la lista de pendientes, tiene muy buena pinta y sí, la verdad es muy recomendada. Recuerdo que has hablado pues por ejemplo de Bad Day for the Code o de Blue Ruin. Esta también va como por ese lado incisivo y muy contundente. Por ahí está pues Arlet también, gracias también por conectarte. Bueno, eh, entonces estaba hablando pues de la trama de los personajes. Es como una combinación, un equilibrio ahí de fuerzas muy interesante, porque son personajes muy distintos y esta película es bastante seria en muchos aspectos. Eso funciona muy bien con la trama que se va desarrollando, pero lo que también llama la atención de la película es que también hay una mezcla ahí con un humor negro, que no es tan constante, pues, pero sí funciona muy bien, es efectivo y es como el alivio para la seriedad y lo contundente, pues, sí, lo serio, pues, de lo que está ocurriendo, pues, en la premisa de la película. Entonces es como esa mezcla, pues, como de elementos que funciona bastante bien. Funciona la comedia, funciona el elemento serio, la contundencia de lo que va sucediendo, que va escalando en la magnitud también de violencia. Los personajes generan empatía también, como decía con la anterior película. Y es bastante interesante también como el desarrollo de cada personaje, sus conflictos internos. Por ejemplo, con el personaje principal, que no expresa pues como sus sentimientos, nunca ha tenido
o, o digamos que ha ido creando pues como una personalidad bastante seca, pues y como decía, distante de su familia, y debido a ese suceso le toca volver y dejar de lado pues como lo que quería, pues que era como esa carrera militar donde le iba bastante bien, y le toca también como empezar su relación de nuevo, casi que desde cero pues con su hija, y con esa conexión con estos otros personajes pues que también es bastante interesante y que llevará pues como a todo lo que va a pasar más adelante en la trama. Entonces sí, es una película muy recomendada, la verdad. Como decía, la pueden encontrar pues fácil en plataformas y, y es como contundente y digamos como un aire fresco, precisamente como a las películas de venganza que en la introducción mencioné pues como un poco por encima ese contexto de la vida real más o menos, y sobre todo pues como muchas de las características o cómo ha influido pues como en la historia del cine con distintos géneros, pero digamos que también hay en la actualidad muchas obras que van por el mismo lado y que en cierto sentido se siente como muy estereotipado algunos de los elementos pues como principales de las películas de venganza. Y esta película me parece que es como un aire nuevo pues como para esa vía de thrillers con suspenso pues y acción, en este caso pues mezclando el humor negro que hacen que se sienta pues como un elemento renovador pues como para este tipo de películas. Entonces muy recomendada pues Riders of Justice, no sé si la han visto otras personas que están conectadas, y está en la posición entonces número 11. Entonces sigamos avanzando en este conteo de películas de venganza. Entonces vamos con la posición número 10. Listo, entonces, si llegamos a la posición número 10, viene otra película medio reciente, pues del año 2013. Entonces se va Riders of Justice y viene esta película que también, digamos, que puso al director, que es uno de esos directores a seguir que siempre mencionamos aquí con Arbel, pues, por ejemplo, que puso en el panorama, pues, de directores talentosos jóvenes a Jeremy Saulnier, y es esta gran película que es Blue Ruin, que yo sé que a Data Karateka le gusta mucho, pues, por ejemplo. De hecho, en el programa pasado del ranking cinéfilo de Una sola noche, mencioné otra película que también me gusta mucho de Saulnier, que es Green Room, que es muy recomendada también. Eh, y esta película, pues, también más enfocada en el elemento de la violencia, expresada en la venganza, pues, como de forma muy directa, con muchos elementos minimalistas también, pero muy cruda y muy enfocada como en el personaje y todo lo que va viviendo a través de la película. Para Karateka es el número uno de este top. Eh, es una gran película, la verdad. Y vamos a ir viendo entonces como la escena que elegí también de la misma. Y sí, Data Karateka es una película genial, pues. Es del año 2013, de Jeremy Saulnier, con el guión también del mismo. El protagonista que estamos viendo ahí en una escena también bastante interesante porque se expresa de forma directa y contundente, pues también como su conflicto interno. El protagonista pues es Michael Blair, que es como colaborador habitual pues de Jeremy Saulnier, no solamente actuando en sus películas, en algunas también coescribiendo los guiones, y también pues ya es director también Michael Blair. Se recomienda también otra película que él dirige pues y escribe, que es I Don't Feel at Home in This World Anymore, con Elijah Wood. Y está preparando pues de hecho también el remake de Toxic Avenger, que va a estar bastante interesante, yo creo. Bueno, y el tagline de esta película es La venganza viene a casa. Y es porque, digamos que este hombre que están viendo pues ahí, regresa a su lugar de origen, pues al lugar donde creció, para llevar a cabo pues como el acto de venganza, que es basado en el asesinato de sus padres como 10 años antes, pues. Y se ve inmerso pues también con un conflicto mayor también en el pueblo. Ahí vamos viendo pues como esta escena que es como muy cruda, muy fuerte, pero bastante realista.
se nota pues como el lado humano de todo el asunto, pues porque no es como un hombre diestro en lo que está haciendo, se nota pues como las dudas que tenía, lo que le genera pues como ese acto de violencia pues que estábamos viendo. La actuación pues también de Michael Blair es genial aquí. Y esa perspectiva que le da Jeremy Saulnier, no solamente ese elemento realista, pues sí creo que decía, sino de mostrar como todo lo que siente este personaje, ya sea que incluso no se exprese todo con palabras y con diálogos, sino que se transmita todo lo que él vive pues con sus expresiones, con cómo él va esperando pues como los momentos previos pues como a su objetivo, va rondando el pueblo y demás. Son muchas como sutilezas pues que funcionan bastante bien para la película, y que complementan muy bien pues como ya el elemento más violento pues que se expresa pues ya con sus actos. Entonces en muchos sentidos pues funciona muy bien esta película, me parece. eh, eh, es muy recomendada, así como las otras películas de Saulnier, pues como decía, es uno de esos directores a seguir con gran talento en la actualidad dentro del cine de género. eh, y esta película pues y Green Room, por ejemplo, son muy recomendadas, la verdad. Entonces también por eso está aquí en el puesto 10. Seguimos avanzando pues, eh, y en calidad y demás. Y sí, entonces Blue Ruin, con gran actuación de Michael Blair. Se recomienda las otras obras pues, de Saulnier, así también como el trabajo de Blair, como decía ya también que es director. Entonces es como un dúo bastante interesante pues, creativo. Entonces puesto 10, para Blue Ruin, una gran película. Vamos entonces con la posición 9 de este top de Venganza. Bueno, esperen, se animen también a comentar más en el chat, otras personas. No sé si Wilson conocía estas películas de las que ya hablé, como Red de Lucky McKee, Riders of Justice o Blue Ruin, pues también puedes ir comentando. Y seguimos avanzando pues con el conteo, que también me van comentando. Ah, bueno, que no las ha visto pues Wilson, entonces ahí va creciendo pues como la lista para ver, yo creo. Eso, Wilson, sí. Dice que quiere conocer pues más y por eso le gusta el tema. Bueno, entonces sigamos avanzando, sí. Vamos con la posición 9. Esta película sí es más conocida, con muchos elementos, es como más comercial, pero el director me gusta bastante, pues, con muchas de sus obras. De hecho, son bastante comerciales, pero a mí me funcionan mucho. Y de hecho es un remake, entonces sale el póster de Blue Ruin y entra Man on Fire, con un gran Denzel Washington también en la época en la que Dakota Fanning era más popular. Ya hoy se conoce, yo creo que más incluso a su hermana El Fanning. Dos muy buenas actrices pues, que participaron, por ejemplo, Dakota también de niña, en muchas películas. Y esta es una de las que más destaca, pues, y el director del que hablaba, pues, es el gran Tony Scott, que lamentablemente, pues, murió hace algún tiempo cuando se tiró un puente debido al cáncer que tenía, pues, como para no sufrir. Entonces decidió tomar o hacer ese acto, pues, y es como lamentable, pues, porque como decía, pues, yo desde pequeño, pues, siempre tuve como esa conexión con el estilo del director. Muchas de sus obras, pues, me gustan bastante. Y obviamente se crea esa conexión también con el hermano, pues con Ridley Scott, que es como el que se suele alabar mucho más. Y obviamente pues también es un gran talento y ha generado obras impresionantes, pues Ridley Scott. Y Tony Scott, a pesar de ese elemento comercial, siempre era como muy contundente, con un estilo visual también que impactaba bastante, desde la edición, desde los colores, que de hecho me parece que llegó a influenciar mucho a otros directores pues desde los 80 y demás, por ejemplo a Michael Bay, que me parece que copia mal también mucho del estilo pues de Tony Scott. Y bueno, entonces nos vamos a enfocar en Man on Fire. Vamos a ir viendo pues la escena que elegí, que es la del secuestro pues de la niña.
Y es una película entonces del año 2004 de Tony Scott, con guión de Brian Helgeland, que es un guionista bastante interesante, que también es director. Lo recordarán yo creo que por Corazón de Caballero o A Knight's Tale con Heath Ledger, una película muy interesante. Y como guionista pues también tiene obras como memorables, pues no todo, pero sí es como un guionista con mucho talento pues en Hollywood. Y es una obra basada en la novela de A.J. Kinnell. En este caso pues se retoma pues como esta frase que decía al inicio de La venganza, como tagline de la película: la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Bueno, la película, digamos que se centra en este personaje que están viendo, que es interpretado pues por Denzel Washington, que es un ex agente de la CIA y es contratado pues como guardaespaldas de una niña de 9 años, que es Dakota Fanning, en México, y la secuestran. De hecho esa es la escena que estamos viendo, y él digamos que llevará toda su vida pues en búsqueda de venganza con quienes la tienen. Y es porque digamos que también él era alcohólico, el personaje, digamos que es bastante también melancólico y triste en su actuar y demás, pero en la niña encontró pues como una relación distinta y que le trajo pues como alegría y cierta luz a su vida. Entonces también por eso se crea esa conexión con ella, y es como una venganza también muy particular, pero muy interesante en esta película pues. Eh, Ahí de hecho se nota mucho el estilo de edición y demás pues de Tony Scott, con esos flashes y con cierta saturación de los colores, con tonos también fuertes, muchas veces amarillos o azules o así por el estilo pues. Esa era como también marca registrada pues como de Tony Scott. Hay que decir pues que, como decía también previamente, es un remake de la película Man on Fire, también de 1987, de Eli Choraki, que también se basa en la misma novela, que es una película que no he visto, que la califican pues como medio mal. Pero bueno, esta obra pues de Tony Scott creo que la supera, aunque hay que ver la original para mirar pues como esa diferencia que hay y los elementos pues distintivos. Sí, esta película entonces, como decía, yo creo que es más conocida. Me imagino que sí, todos en el chat y los que están conectados la han visto. No sé si les gusta, eh, pero es que es una obra que me parece que genera conexión con todo lo que va ocurriendo de inmediato. Está el elemento comercial, pero me parece que la película va más allá, con una gran actuación de Denzel Washington. El personaje de Dakota Fanning también refuerza pues como esa empatía que se genera con el espectador. Y digamos que es como una historia de venganza como muy clásica, por decirlo así, dentro de la historia del cine. Que recuerda también pues como obras de los 70s y demás, y a personajes pues y actores pues como Charles Bronson, Lee Marvin y demás. Va como por ese lado, entonces también se crea esa conexión como medio retro, que le viene bastante bien a la película. Digamos que hay algunos clichés relacionados con cómo se muestra México, por ejemplo, o el cartel o el elemento criminal pues ahí también, pero yendo más allá pues y todo lo que va ocurriendo con los actos que va teniendo pues el personaje de Washington, todo es como muy directo pues también funciona bastante bien, y el resultado me parece como bastante satisfactorio. En cuanto a la mezcla pues de thriller, suspenso y drama, también me parece como una combinación muy acertada, muy efectiva también, porque ese drama que se llega a sentir también es por lo bueno que está construido la relación entre los dos personajes, los conflictos internos, y todo eso va a conducir pues como hacia ese clímax, ese final que también es como bastante emotivo y que funciona bastante bien pues me parece. Entonces, sí, no sé, es una película que vi en el momento en que salió y desde eso me gustó bastante. Eh, y es precisamente eso, pues como con otras obras de Tony Scott, que es como directa, pero que funciona muy bien, pues como por ejemplo en mi caso, pues sobre todo.
Entonces, por eso está aquí en la posición 9. Una gran obra pues de la filmografía de Tony Scott. Entonces, sigamos avanzando. Ya vamos con la posición número 8 en este conteo pues de Venganza. Listo, entonces seguimos avanzando con este conteo de películas de venganza. Gracias a Miguel porque ya también está conectada aquí. Arrebato, Alejandra también un saludo, Vic Cortana, Chat Fantastic. Bueno, ahí se extiende el saludo pues a todos los que ya había saludado desde el principio pues. Bueno, entonces seguimos avanzando en este conteo. También recuerden que me pueden ir comentando cada elección que hago, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Y bueno, vamos a ver qué les parecen las películas que vienen. Bueno, entonces se va a la posición 9 que era Man on Fire y de hecho viene otro remake, pero esta vez nos vamos hacia Japón y con una película ya más centrada en la acción, pero bastante intensa. También con esa conexión pues con las películas de samuráis de los 60 que ya mencionaba también al inicio en Japón. Y es esta gran película que es 13 Assassins pues de Takashi Miike, este director pues muy prolífico, incansable, inagotable, que siempre suele sacar como de a mínimo 2 películas por año, pues que es impresionante la cantidad de películas que está en su filmografía, que ya va más, creo que de 150 o va por ese lado. Y un director pues y realizador que ha explorado dentro del género un gran espectro pues desde la fantasía, películas infantiles, incluso musicales, hasta lo más extremo, lo más gore. Es como un rango bastante amplio pues de adaptaciones de cómic, dramas, películas de superhéroes bastante particulares. Es como un director impresionante, pues obviamente no todo es destacable, pero es muy curioso y llamativo que dentro de tantas películas y que trabaje tan constante, si haya muchas que son muy buenas, pues como en este caso. Entonces vamos a ir viendo un poco de la escena que elegí, de esta película que el nombre original pues es Yusan Ninno Chikaku, del año 2010. El título pues en inglés es 13 Assassins, como decía, de Takashi Miike con guión de Daisuke Tengan, y el tagline es Toma tu espada. La película se centra en el año 1844, digamos que había como un ambiente de paz en ese Japón feudal, pero esa paz se ve como amenazada por un señor feudal que es Naritsugu, que es como el hermano del shogun pues de ese momento. Entonces tiene como bastante poder y les toca pues como respetarlo mucho a las malas pues también, por ser lord pues también. Y digamos que un consejero del shogun precisamente busca como al samurái retirado pues por decirlo así, Shinzaemon, eh, para que vaya a vengar pues como los actos criminales de Naritsugu. Pero todo como de forma clandestina, pues para que no se sepa que es como de forma oficial lo que está sucediendo, pues y esa misión que le dan a Shinzaemon. Y la idea es pues como que Naritsugu va a transportarse pues como en una caravana del pueblo en el que está otro, se supone que va a incrementar pues como su poder y va a escalar pues como en las decisiones incorrectas que va tomando y su sed de sangre y de poder pues precisamente. Entonces la misión que se le encarga a Shinzaemon es como buscar y armar un grupo para contrarrestar esto y para matarlos a todos los de la caravana y sobre todo pues obviamente a Naritsugu. Y de ahí el nombre de la película, pues porque el grupo son 13 personas pues los que terminan armando para esa misión. Y es una película genial, pues como decía, muy intensa, es impresionante pues como muchas de las escenas que ocurren, de las trampas, por decirlo así, que van preparando pues para esta caravana, cuando lleguen a un pueblo ahí, que es el que estamos viendo.
no solamente escenas impresionantes en cuanto a las coreografías y demás de escenas de pelea como la estamos viendo, sino muchas otras cosas que ocurren que no voy a decir para que no haya spoilers, pues, pero eso sí lo deja uno con la boca abierta, pues sí. Y si hablaba de eso con The Royal y con el ciclo que tenemos pues por estos días en Sociedad Fantasmagoría de acción pura y dura, esta es una que podría entrar ahí fácilmente pues porque es tremenda. Y es un remake, como decía, una película de 1963 que se llama igual de Ichikudo, que es interesante, pero de hecho a mí me gusta pues mucho más este remake de Takashi Miike. Pues dice Data Karateka que la batalla final es una maravilla. Es que, desde casi la mitad de la película para allá, eh, eso va en alza y es esa intensidad y escenas impresionantes, pues, que no dejan lugar, pues, como a respiro al espectador y sí, hasta esa batalla final, pues, que menciona Ata Karateka, es tremendo, pues, y brutal. Eh, digamos que sí, esta película también, digamos que recoge y es como referencia directa a todas las películas clásicas de samuráis, Chambare y demás, y que vienen desde Akira Kurosawa y que de hecho también tiene como mucha conexión esta trama con Seven Samuráis, que como ya he expresado pues como en otros programas es una de mis películas favoritas pues y el gran Kurosawa pues ahí también influenció mucho el cine que vendría, a otros directores, y en esa película también está esa trama como de un grupo que se va armando, pero es como lo contrario a esta, porque en ese caso es un asedio, entonces son los grupos como tratando de contrarrestar todos los enemigos que van viniendo del lugar donde están, y en este caso es como al revés, pues es el grupo que va a asediar y, y a rodear pues como esta caravana, entonces es como al revés, pero se siente la conexión, pero a la vez es muy distinta pues también hacia Ben Samurai pues. Eh, sí, no sé, esta película es impresionante, desde lo visual, desde todo lo que va ocurriendo, las coreografías y demás, pero funciona en muchos niveles, el desarrollo de los personajes también es muy interesante, cada uno tiene como su personalidad muy definida, como su forma de ser, que de hecho va a tener cierta repercusión en cómo se desempeñan en las peleas hacia la segunda mitad de la película. Entonces se refuerza desde el guión también en muchos sentidos de forma muy interesante y eso aporta mucho a la calidad de lo que está sucediendo. Y no, esta película alguna vez la pasamos de hecho en el Cine Club cuando era presencial pues aquí en la ciudad de Medellín, en la Universidad de Medellín. Yo creo que funcionó bastante bien en ese momento y es que es una película inolvidable pues y que uno no, yo creo que uno no se cansa de ver esta 13 Assassins pues. Entonces me parece que también es un enfoque y una perspectiva relacionada con la venganza como muy distinta, porque es como una venganza indirecta, que es como que nadie sepa de forma oficial lo que está ocurriendo, porque si no habría repercusiones graves, pues porque es el hermano del shogun al que se quiere matar. Entonces es como un grupo clandestino que va a buscar venganza, como una venganza ajena, pero se emprende esa misión pues como que es algo muy también asociado al western, es como una venganza muy llamativa, pues me parece, y que funciona bastante bien. Y sí, es una gran película, pues. Entonces, posición número 8 para 13 Assassins, muy, muy recomendada, la verdad. Y seguimos avanzando en este conteo de películas de venganza con la posición número 7. Bueno, y seguimos por el lado asiático, pero ya no en Japón, pues, sino que nos vamos para Corea del Sur y yo creo que ya pueden ir anticipando un poco de qué es. Entonces se va el póster de 13 Assassins y no podía faltar una de las obras de la trilogía de la venganza de Park Chan-wook. Entonces, posición 7, obviamente para Old Boy, otra película que yo creo que es muy conocida, pero más allá de que esté dentro de ese imaginario popular y que sea pues como sí, reconocible pues de inmediato, eso no le quita pues como la calidad que tiene, pues porque también llegó ahí con motivos correctos pues y muy merecidos.
Entonces Old Boy, pues sí, no podía faltar, de Park Chan-wook. Y otra película que expresa pues como la venganza en estado puro y de forma directa, cruda y contundente. Entonces vamos a ir viendo pues como la escena que elegí. Película del año 2003, también tiene un remake como bastante olvidable pues de Spike Lee. Película de Park Chan-wook con guión del mismo junto a Lim Jong-hyun y Wong Jong-jun. Película basada en un cómic de Nobuoka Minegishi, obra de Corea del Sur, pues como decía, y el tagline es 15 años de prisión, 5 días de venganza. Y de hecho yo creo que ese tagline ya dice sobre lo que trata pues la película, que es este personaje interpretado por un gran actor que es Choi Min-sik, que es el que vemos pues ahí arrodillado expresando pues como mucha de su rabia, después también como que se quiebra un poco. Es impresionante pues como la actuación suya y todo lo que va ocurriendo. Y este personaje que es encerrado sin motivos aparentes pues por 15 años, de forma intensa pues también y bastante brutal, y es liberado pues después de esos 15 años pues, y él va a intentar buscar pues a las personas que hicieron eso con él. Como vemos ahí es una película con ese estilo muy surcoreano pues como de elementos realistas también, como decía con Blue Ruin, pero muy violentos, muy extremos pues también. También al ser adaptación de cómic también se nota como mucho por esa vía estética. Eh, y hace parte pues de esa trilogía de la venganza tan llamativa pues de Park Chan-wook, con simpatía por el señor Venganza y simpatía por la señora Venganza. Esta es la que más me gusta, pero toda la trilogía es pues muy recomendada. Yo creo que para muchos incluso sería la primera también, así como decía Takarateca con Blue Ruin. Yo creo que esta para muchos sería la primera de un top pues así. Y Choi Min-sik, pues como decía, es un actor impresionante, pues surcoreano, que ha peleado de hecho mucho con el mainstream ahí en Corea del Sur. Y lo recordarán pues también como por otra película impresionante también, como otra casi que obra maestra de Kim Ji-won, que es Eyes of the Devil, donde también hace un trabajo genial. Y pues nada, yo creo que no hay mucho por decir pues de Old Boy. El doctor Herbert West dice que esta es muy top, es lo que puso a Corea en el panorama casi, aunque el director realizó antes obras interesantes, exacto, sí. Pues del director pues se recomienda casi que toda su filmografía, y antes pues por ejemplo JSA o Joint Security Area, que es genial también, muy recomendada. Pero sí, bueno, entonces Old Boy digamos que tiene todo ese estilo tan llamativo pues del cine surcoreano, de los thrillers criminales o thrillers de acción también. Eh, no sé, es como muy contundente, va al grano y también digamos que conecta con el espectador de inmediato, con el elemento violento, con el elemento de misterio que se llega a generar por incluso el espectador también quiere saber las razones y los motivos por las que está ese personaje, o por las que recibió tanto maltrato y abuso pues durante esos 15 años. Entonces es una película que funciona en muchos niveles pues. Entonces por eso pues está aquí en la posición 7 Old Boy, que me imagino pues ya si la conocen, pues si la han visto pues obviamente las personas que están conectadas. Y sí, pues muy recomendada pues esta obra si no la conocen de pronto, y eh, las otras pues también de la trilogía de la venganza. Bueno, entonces sigamos avanzando. Esta era la posición número 7. Vamos con la posición 6, ya vamos llegando pues a la mitad de este conteo de venganza. Bueno, sí, entonces seguimos avanzando. Viene una película clásica de los 60, ya nos vamos de nuevo para Estados Unidos. Digamos que es una película que se podría ver como neo-noir, aunque no estaba tan alejado pues como de la época clásica del film noir,
pero sí contiene muchos elementos y características principales, pues como de lo que sería el cine negro, pero como algo renovadas, pues, y sobre todo para la época ya entrando en los 70s, que sí es como algo mucho más violento en el cine. Y bien, entonces Point Blank, no confundir con la película del mismo nombre francesa, que es más thriller de acción, que también es muy recomendada, ni con el remake de esa película francesa de Joe Lynch, que no es tan recomendada, pues aunque es de los mejores trabajos pues, de Joe Lynch. Es la película de John Boorman, entonces la película de 1967, Point Blank. Ahorita mencionaba de hecho a Lee Marvin, protagonizada entonces por este actor que hizo parte como esa camada de actores pues como rudos, con carácter fuerte, a lo Clint Eastwood, a lo Charles Bronson, a lo Steve McQueen, y que muchas de sus películas pues llegan con esos personajes también así, con esa misma vida. Y bueno, vamos a ir viendo entonces la escena que elegí de Point Blank, que eso es impresionante, esa escena y la edición de lo que va ocurriendo ahí es genial. Para comentar un poco de lo que va ocurriendo ahí, se van escuchando los pasos del personaje de Lee Marvin, y ya voy a mencionar un poco pues, de la premisa, pero él ya va como en busca de venganza precisamente con esta mujer pues, y con otras personas, pues, pero se va haciendo ese paralelo en el montaje y la edición con las dos situaciones, y en ningún momento se deja de escuchar los pasos de él, y eso también desde el ritmo y desde el sonido es impresionante, pues me parece. Incluso ahí cuando lo estamos viendo en el carro se siguen escuchando los pasos, y es casi como si fuera una bomba que está a punto de estallar, pues. Entonces, sí, película de 1967 de este buen director que fue John Boorman, con guión de Alexander Jacobs, David Newhouse y Rach Newhouse. La película se centra entonces en un robo de un grupo de personas, y un hombre que es el personaje pues, de Lee Marvin es traicionado por su novia y por un amigo, casi que lo creyeron que estaba muerto, y de hecho le robaron el dinero que también habían robado pues, en un atraco, y él obviamente va a ir en búsqueda de venganza con ellos. Pues el tagline es él le va bien con dos tipos de personas, con sus víctimas y con su mujer. Es como bastante particular también ese tagline, y es una película así que, como decía, tiene ese elemento como muy de film noir, el elemento de la femme fatale, que es del personaje pues, que interpreta Angie Dickinson, el elemento del crimen que siempre va a estar presente ahí, y en este caso es como una figura de investigador más o menos, pues porque ya el personaje cuando se entera de lo que sucedió y que sobrevive pues, a lo que pasó, que de hecho es como una situación que ocurre fuera de lo que se va contando, pues porque se expresa un poco en los créditos iniciales, y es como particular también eso dentro del argumento pues, de la película. Pero digamos que ya la empieza a investigar y a rastrear, por decirlo así, pues como el paradero de ellos, es algo como muy de Italian Job también, y de películas de atracos pues también, pero con esa combinación entonces de dos cosas, del estilo fuerte y violento que vendría en los 70s, y esta película anticipa un poco también eso, porque recordemos que es del 67, y el film noir con esas características principales, pero no siendo del todo pues como un film noir clásico, por decirlo así, pues. Pero es una venganza también como muy directa, muy fuerte. Hay escenas también que expresan como esa rudeza también del personaje y de lo que venía diciendo de ese tipo de personajes, o ese arquetipo, pues, de hecho. Digamos que sí, anticipa un poco lo de los 70s, y de hecho John Boorman hizo parte de una generación de directores como Robert Aldrich, como Robert Altman, como Sam Peckinpah, Samuel Fuller, y bueno, son muchos los directores pues, que iban en esa vía 60, 70s, con obras que empezaron a ser distintas en Hollywood, con esa nueva generación también de jóvenes directores que cambiaron como el estilo clásico de Hollywood con finales felices y demás, y empezaron a hacer películas más realistas, con elementos más gráficos en cuanto a la violencia, pues, disparos y demás. Arthur Penn pues, también, por ejemplo, con la película Bonnie and Clyde,
y eso se expresó mucho en los 70 de forma directa, pues no solamente en el exploitation y terror y cine de género, sino en general en todo el cine. Y esos directores, digamos, que compartían pues como mucho de ese estilo bastante incisivo, pues y sí, precisamente como directo, pues y al punto, y al grano. Entonces sí, esta película es bastante interesante, tiene ese elemento incluso como medio machista del personaje. De hecho hay una escena hacia el final como bastante fuerte en ese sentido, pero en muchos otros niveles sí funciona muy bien con el tema de la venganza, con lo narrativo, no solamente argumental, sino como vieron, pues, y como les expliqué con esa escena, con lo visual y con el montaje, con el juego entre el sonido, los planos y cómo se va expresando, pues, como todo la fuerza y esa rabia que tiene el personaje de Lee Marvin. Entonces me parece que funciona en muchos niveles también, es una gran película. Data Karateka dice que aunque la vi hace mucho tiempo, tengo un buen recuerdo de Point Blank, especialmente por la figura de Lee Marvin que llena la pantalla con su cara de pocos amigos. Exacto, es que eso es ese tipo de actor y de personaje pues, que funciona muy bien en este tipo de películas, y aquí en Point Blank pues es directo pues como su enfoque lleno de ira y en búsqueda como sin parar y sin frenos hacia su venganza, pues porque es de inmediato y es directo pues también en ese sentido. Entonces, puesto número 6 para Point Blank, gran película muy recomendada, gran clásico también, de John Boorman, pues que recordarán pues por ejemplo por Deliverance, que también es bastante fuerte en muchos sentidos, pues, y por ejemplo Excalibur, pues, por ejemplo. Bien, vamos entonces con la posición 5 de este top de venganza. Bueno, entonces seguimos avanzando y llegamos de hecho a otro gran clásico, y que en este caso sí se centra de lleno en el film noir o el cine negro. Entonces se va al póster de Point Blank y llega esta gran película, gran obra maestra, diría yo, de un director que es de los mejores de la historia del cine sin dudas. Influenció la ciencia ficción, influenció el cine negro, se fue también para Hollywood a hacer obras impresionantes, así como F.W. Murnau pues también, pero Fritz Lang pues es un emblema pues para la historia del cine, me parece. Y viene The Big Hit, película protagonizada por Glenn Ford. Glenn Ford lo recordarán pues por ejemplo por Experiment in Terror, que es una obra también genial, impresionante de Blake Edwards, también enfocada un poco por el cine negro, y obra pues que de hecho influenció a muchos directores, pues entre ellos David Lynch, incluso para crear pues el nombre de Twin Peaks, por ejemplo. Pero en este caso pues es The Big Hit, como decía, obra que se centra de lleno en el film noir, con muchos elementos pues ahora sí más característicos del film noir clásico, desde el manejo de las sombras, el investigador, la femme fatale y el elemento criminal pues que va ahondando mucho más el personaje principal pues a lo largo de la película. Entonces vamos a ir viendo la escena que elegí, que es realmente impresionante. Esta película The Big Hit es de 1953 de Fritz Lang, con guión de Sidney Boehm, producción de Estados Unidos. El tagline es vicio, dados y corrupción, y va por ese lado por la premisa, porque es el personaje de Glenn Ford que estamos viendo, que es un policía correcto, que está limpio pues y que investiga una pandilla que de hecho él cree que está conectada con varios policías corruptos. Entonces ocurre lo de esta escena, que de hecho llega a sorprender mucho, sino que la pongo también porque es hacia el inicio de la película, es el primer tercio, y que es una bomba que está en su carro dirigida a él, pero termina matando pues a su esposa, que como decía, incluso para la época pues es como una escena que sorprende porque uno no se lo espera, uno como espectador pues funciona genial, como está contada también es impresionante como lo vieron, pues que él estaba con su hija, y le da las llaves a su esposa pues como para que vaya para el carro, y eso es tremendo pues.
Y ese es el punto como de giro para el personaje, que sí, hacía su trabajo de forma correcta, pues sí, y era un policía, pero este punto de inflexión en su vida hace que se desate, pues, y que vaya en búsqueda de venganza también contundente contra esa pandilla, contra los responsables, pues, de asesinar a su esposa. Y sí, los elementos principales, pues, del canon del film noir se mezclan ahí con este elemento, pues, ya como más criminal, más incluso de mafia, y esa combinación es tremenda, pues. Entonces, no sé si esta película sí la conocen, digo que es un poco más desconocida dentro de la filmografía de Fritz Lang, pero es un film noir, pues, de los más destacables, pues, de la historia del cine, me parece. Como vieron solamente en esa escena, cómo está narrado todo, con los planos y demás, es magistral, por parte de Fritz Lang. Bueno, y de hecho aquí también sale, yo creo que uno de los primeros trabajos de Lee Marvin, ya que estábamos hablando de Lee Marvin con Point Blank. Pero sí, esta obra, pues, funciona en muchos niveles también, desde la creación de los personajes, todo lo que va ocurriendo, ese conflicto externo y obviamente ya lo interno con lo que se sucede con la esposa del protagonista. Entonces, esta es una película imperdible, pues, sí, para cualquier cinéfilo, y uno de los grandes, pues, films más, como dice el doctor Herbert West en el chat. Entonces, una película de venganza también como muy particular, pero efectiva, pues, y tremenda. Entonces, muy recomendada, The Big Hit. Por eso está aquí en la posición número 5 de este conteo, y vamos entonces con el puesto número 4. Bueno, seguimos avanzando. No sé qué les parece hasta ahora el top. Ya sé que Data Karateka tenía en primer lugar, pues, Blue Ruin. A Arbello, que le gustaba mucho Old Boy, no sé si la pondría en primer lugar también. En Ferdeloil 666 también, no sé qué le parece, pues, hasta ahora. Y bueno, todos los que están en el chat, pues, gracias por estar conectados. Que siguen, pues, bastante desde el inicio, pues, de la transmisión. De nuevo agradezco también a los que no están con el usuario, sino a través solamente del link. Y bueno, entonces ya vamos avanzando hasta la primera posición, pero llega a la posición entonces 4, y se va entonces The Big Hit, y llega otra obra que ha sido mucho más conocida. Yo ya he hablado, pues, mucho aquí también que como uno de mis directores favoritos, o mi director favorito, es Tarantino, y no involucré, de hecho, como otra obra que se centre en el Ray-Ban Revenge, porque yo creo que eso incluso, pues, daría como para su propio top. Y hay muchas, pues, que de hecho no me llaman tanto la atención, aunque sí tienen elementos interesantes. Habría que pensar muy bien cómo hacer el top cuando se haga. Y en este caso metí esta película de Tarantino que va en referencia y homenaje directo, pues, precisamente bueno, hay muchos estilos, pues, de la historia del cine, como los spaghetti western y las películas de Kung Fu, pero dentro de eso también al Red and Revenge, y obviamente, pues, Kill Bill, ese es el póster del volumen 1. Digamos que él mismo, pues, combina las dos, pues, casi como si fuera una sola película con el volumen 2. Pero sí, esta película del 2003 que me gusta bastante, sí está más dentro de la cultura popular y se conoce más. Pero me gustan muchos elementos, pues, que ya vamos a hablar más de la película mientras vemos entonces la escena que elegí, que es con Bernita Green, pues, y de hecho lo que podría dar pie, pues, como a un volumen 3 del que ha hablado Tarantino mucho tiempo, como la venganza, pues, de la hija de Bernita Green con la novia. Película entonces de 2003, producción entre Estados Unidos y Hong Kong, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. El tagline es "Aquí viene la novia", y se centra, pues, sí, en este personaje que interpreta a Uma Thurman, que es la novia, que fue miembro de un grupo de asesinos como élite, pues, por decirlo así, y ella estaba embarazada de Bill, que es el antagonista, que es interpretado por David Carradine, y quiere como abandonar ese mundo, lo deja, y Bill va a buscar, de hecho, también venganza, y la intenta matar, pues. Ella queda en coma por 4 años, y luego de nuevo la venganza, pues, porque ella ya va
a intentar buscar a Bill que guarda secretos que están relacionados con ese pasado entre ambos, y es venganza directa, pues así también rape and revenge, porque también cuando estaba en coma pues la violaban los enfermeros y demás. Entonces es como guiños constantes, pues como siempre con el cine de Tarantino. Y no puede dejar por fuera esta película, pues porque como decía, Tarantino es como mi director favorito por muchos elementos. Siempre he considerado pues que los homenajes que hace, que podrían verse pues fácilmente también como copias, y él mismo lo ha dicho, pues digamos que según como lo veo, todos esos momentos de homenaje me parece que respetan mucho las obras originales. Uno se da cuenta de inmediato en la mayoría de veces pues como esa conexión con las obras originales, pero Tarantino va más allá y le aporta también su toque, manteniendo ese respeto pues por las obras a las que le está haciendo pues el guiño. Y eso me parece que Tarantino lo hace de forma muy natural y con una destreza impresionante, y él lo sabe hacer pues sí muy bien. Y como decía, le aporta también su toque personal, y ese elemento también funciona genial pues para mí. Él sabe también contar muy bien todo narrativamente y desde lo visual, los planos que usa, no sé, siempre me ha generado una conexión inmediata pues con su cine, y solamente en esta secuencia pues todo lo que ocurre y cómo está contado también me parece genial. Y es una historia de venganza pues también que funciona muy bien, con las exageraciones intencionales pues también como referencia al cine de Kung Fu, en Hong Kong y en China pues, al spaghetti western y bueno, a muchos elementos pues como decía anteriormente, pero es una exageración pues como que causa conexión inmediata, que también me parecen. Son secuencias también como de acción y de pelea muy interesantes, y es esa venganza también como contundente con la lista que ella tiene pues también, que también hay referencia a otras películas, por ejemplo en esa específico a una de Sergio Corbucci, del elemento de la lista pues, pero es que es genial pues cómo se va contando toda la división por capítulos, los distintos estilos que maneja dentro de la película, y siempre es como ese elemento, como decía con Point Blank y Lee Marvin, de la novia que solo piensa pues como en la venganza con cada uno de los miembros de ese escuadrón, y para terminar pues con Bill, y es bastante intensa, y a mí me funciona bastante pues, sí, una película que tampoco me canso de ver, y que me fascina pues también, sí, por más que sea conocida y que de hecho hasta tenga elementos pues como comerciales también, pero de hecho hasta en eso pues también me parece que Tarantino hace un gran trabajo pues porque logra llevar como al público masivo elementos de género, y que para muchas personas serían criticables dentro de los críticos, por ejemplo, que es como elementos relegados dentro de la historia del cine de género, del terror, o del fantástico, pues, que los vuelve también como mainstream, pero sabiéndolo hacer, pues. Wilson dice que Kill Bill y The Crow pueden ser mis favoritas en cine de venganza. Sí, son grandes obras, pues, y The Crow de Alex Proyas, pues, es impresionante. Dr. Herbert West dice que The Crow. También pondría Old Boy y Carrie. Bueno, vamos a ver entonces si Carrie y The Crow van a entrar en lo que queda pues del top mío. Y pues nada, no, yo creo que no voy a decir nada más de Kill Bill, como decía, es como muy conocida, pero me funciona bastante dentro de ese elemento de la venganza pura, y como conexión pues al Rape and Revenge y al western, que como decía también tiene mucha relación con la venganza en sus tramas, y bueno, es una obra muy interesante, y ojalá que llegue a ser como el volumen 3 pues también. Bueno, entonces vamos con las tres primeras, ya vamos a lo mejor de lo mejor para mí. Entonces avancemos de una vez, vamos con la posición número 3. Bueno, vamos a ver qué viene por acá. Vamos a ver si lo anticipan también en el chat.
Bueno, tercera posición, volvemos para Corea del Sur, pero ya no pues con Park Chan-wook ni con su trilogía de la venganza, sino con una película que me impactó mucho desde que la vi en 2005, que es una película que me fascina también de mis películas favoritas de toda la vida, y es el director que también más me gusta de ese país, pues que ha dado grandes nombres pues para la historia del cine, y hace parte de esa triada pues, que siempre menciono junto a Park Chan-wook y Bong Joon-ho, y es el gran Kim Ji-won, gran director pues, surcoreano que tiene obras pues, que son geniales, me parece. Y no es I Shall Devil que podrían también entrar dentro del tema de la venganza, sino esta gran obra que es A Bittersweet Life. Esa película también, pues sí, no sé, me fascina, pues y es muy recomendada. Si no la conocen, vamos a ir viendo la escena que elegí de la película, cuyo título original es Dalhousie Inside. En inglés se conoce pues como A Bittersweet Life, que ahí están viendo en pantalla, del año 2005, dirigida por este gran director que es Kim Ji-won, producción de Corea del Sur, como decía, con guión también de Kim Ji-won, y el tagline es cuando hacer lo correcto resulta muy mal. Y la película se centra en este personaje que están viendo ahí que lo van a enterrar vivo, que es un asesino a sueldo de un mafioso que controla pues como la ciudad, con bastante poder pues en ese ambiente, y digamos que él siempre hace lo correcto y es un asesino de élite y ha escalado pues y le tienen bastante respeto, nunca comete errores, pero en una sola ocasión pues logra como desobedecer las órdenes de su jefe, y de hecho por hacer algo como que él cree correcto pues, que es proteger, que le habían encargado pues proteger a una mujer, y no la mata, y por eso pues entonces ocurre esto que estamos viendo en esta escena, que también es genial, una escena de lluvia pues también muy intensa y que expresa mucho pues con muchos elementos pues desde lo visual y demás. Y el actor pues que ya mencionaba, al Boy, que es genial también, en este caso es Lee Byung-hun, que también es como actor recurrente pues en muchas obras de Corea del Sur, y que de hecho actúa pues con el Boy en I Shall Devil también de Kim Ji-won. Pero aquí también hace un trabajo impresionante. La película, digamos que tiene ese elemento muy Tokyo Drifter de Seiyun Suzuki, también Rainy Dog de Takashi Miike, o Leon pues de Luc Besson, sí, con el elemento pues como de personajes criminales que son correctos en su trabajo, pero ocurre algo pues que cambia sus vidas y hacen que tenga que enfrentarse a conflictos mayores, que son personajes también como melancólicos, tristes, excluidos, solitarios. Ese tipo de películas también como criminales y de thriller me gustan bastante, y también por eso yo creo que también me gusta mucho pues A Bittersweet Life, que sí, obviamente pues el personaje queda vivo pues después de que lo entierren y va a buscar venganza también a como de lugar. La película muestra a este personaje, como decía, que es como muy solitario, callado, que uno genera empatía con él, y que se genera esa relación con esta chica también como desde la distancia un poco, y que es como muy sutil en cómo narra todos esos elementos de forma magistral, me parece, y que ese elemento pues con la conexión con la chica, que es como la motivación de él para ir a buscar esa venganza, es como bastante poético, de hecho con el uso de la música, que es como música clásica, que de hecho la chica es música, toca, no me acuerdo si es el cello. Son elementos poéticos desde lo narrativo que son impresionantes también, que funcionan muy bien y contrastan también con la violencia que se va a venir pues ya hacia el final de la película, o a partir pues de ese punto de giro pues que es el que vimos también, que es cuando ya como que lo traiciona pues el jefe mafioso. Entonces
Sí, es una película que funciona en muchos niveles. El nombre de la película también referencia pues, a Fellini y sí, no sé, desde lo visual, desde la actuación pues, de Olivia Munn es impresionante. El clímax también de la película me gusta bastante. Y sí, los silencios, lo poético y esa contundencia también de su venganza que va escalando es una mezcla muy interesante como armónica, me parece. Data Karateka dice que hay Bittersweet Live anda en Netflix por si la quieren ver y la verdad que merece la pena pues. Dr. Herbert West dice que esta puede ser para una segunda parte del ciclo de Corea del Sur y sí, de hecho recordemos que ya dentro del cineclub del Culto de las Sombras ya pasamos de hecho pues como dice Albert pues un ciclo de Corea del Sur y esta no se pasó pues ahí, de hecho se pasó ahí que también me gusta bastante, pero sí esta yo creo que sería una para escoger de forma directa pues si se hace una segunda parte pues de Corea del Sur. Sí, me gustan muchas obras pues, de Kim Ji-woon como The Power Family o Eyes of the World pues también. De hecho hace poco pues vimos The Last Stand que también me gusta bastante, película que hizo en Hollywood. Pero Bittersweet Life sigue siendo pues como mi favorita y es como una película perfecta pues para mí en muchos sentidos. Obviamente pues quizás se note más exagerado como la apreciación mía, pero es porque me gusta pues bastante como decías de la primera vez que la vi y son muchos los elementos pues que hacen que la tenga pues como tan alta y con tanta estima. Entonces sí, pues si no la conocen, muy recomendada, la pueden ver entonces en Netflix como dice la Karateka, A Bittersweet Life, entonces del gran Kim Ji-woon. Y bueno, vamos avanzando entonces ya hacia el final de este conteo. Vamos entonces con la posición número 2. Bueno, y dejé por fuera las películas de Ray Van Revenge, aunque ahí estaba pues como un poco la conexión con Kill Bill. Entonces, bueno, ahí sí, estaba un poco el guiño pues al Ray Van Revenge, pero si no podía dejar por fuera el western, y en este caso pues el spaghetti western y al gran maestro que fue Sergio Leone, que llegó a hacer dos películas memorables, que que también desde la edición, desde lo visual, desde la narrativa, desde los planos que usaban, la música de Ennio Morricone, todo el estilo que llegó a generar pues, con el spaghetti western es como impresionante y también genera una conexión impresionante también y brutal conmigo. Y entonces se va a Bittersweet Life y viene esta obra maestra que yo creo que es que es difícil, pero yo creo que la que más me gusta también de Sergio Leone, aunque el bueno, el malo y el feo pues también es algo magistral, pero viene entonces Será una volta il West, que es el nombre original, o Once Upon a Time in the West. Obviamente hay mucha influencia no solamente con el título de la película, sino con mucho del estilo de Leone en Tarantino, por ejemplo. Pero esta película pues es de lo mejor que hay en el cine, pues me parece. Entonces vamos a ir viendo una escena que también es como de lo más remarcable y memorable del cine, que es de los mejores inicios, me parece pues junto a los créditos iniciales, que de hecho es la escena que ocurre ahí ligada pues y que se podría meter dentro de los créditos iniciales, sino que es como un largo prólogo pues, pero es genial de esta película. Entonces vamos a ir viendo un segmento pues de ese prólogo, que es como digo de los mejores inicios pues del cine en muchas obras pues. Entonces, título original será Una volta il West, o Once Upon a Time in the West, o Hasta que llegó su hora también se le conoce, o Eras una vez pues en el oeste. Dirigida por Sergio Leone, con guion del mismo junto a Sergio Donati, y es basada en una historia que es una teoría también muy interesante, basada en la historia también de tres personas, del propio Sergio Leone, de Dario Argento y de Bernardo Bertolucci, pues, que son otros directores que reconocerán. De hecho, ahí también inició la relación de amistad entre Bertolucci y Argento, que de hecho Bertolucci pues, le recomendó
un libro que es muy giallo Argento y que también le inspiró pues para profundizar en el giallo con la trilogía Animal Argento. Que es Screaming Mimi, pues la que se basa pues en esa, la película se basa en esa novela también. Y es como también interesante pues esa conexión ahí con esos otros directores que también ayudaron al guión o a la historia pues en la que se basa Héroes en el Oeste. Y la película tiene el tagline que es había 3 hombres en su vida. Uno sabía de su pasado, uno quería su tierra, uno buscaba venganza. La película se centra en una mujer que es la bella Claudia Cardinale, una mujer que viaja a Utah para vivir pues con su esposo y su familia, que se casó con él y va a ir pues allá a conocerlos de hecho y a vivir con ellos, pero los encuentra muertos y digamos que hay muchas personas que quieren su propiedad. Y está este personaje que estamos viendo que es Harmony, que es interpretado pues por Charles Bronson, que también tiene secretos que se van revelando a lo largo de la película y que va a enfrentarse pues también a la gente detrás del asesinato de la familia de esta mujer pues. Como decía, este prólogo, este inicio es magistral. La edición, los planos, lo previo que empieza desde los créditos iniciales con los momentos previos de estos 3 hombres esperando pues que llegue el tren, y ya cuando llega pues con este personaje armónico y el conflicto que se viene ahí y la tensión que se ha construido a lo largo pues de la secuencia es tremenda. La música de Morricone, eso es como para una clase de cine pues también. Sí, entonces son varios los personajes pues que funcionan muy bien dentro del guión. Los actores también, ahí vamos a Charles Bronson, más conocido como por ese tipo de películas que mencionaba ahora con Lee Marvin y además en Hollywood, en este caso pues en un spaghetti western, haciendo un gran trabajo con ese personaje icónico que es Harmonica. El antagonista principal es Henry Fonda, también hace un gran trabajo, bastante expresivo y pues sí, como que equilibra las fuerzas con el protagonista. Y Claudia Cardinale pues que también funciona muy bien con su personaje y su relación con todo lo que va ocurriendo alrededor pues de ese territorio donde ya va a vivir y con los demás personajes pues también. Entonces nada, esta película es brillante pues y es muy recomendada. Yo creo que se conoce más pues El bueno, el malo y el feo por un puñado de dólares, o hasta Eras una vez en América pues también, pero sí, sin duda tengan en cuenta pues esta película y a Leone pues que con ella hacen un gran trabajo y digamos que ese elemento de la venganza, como decía, es muy asociado al western, al spaghetti western también, en este caso muy ligado pues al personaje de Harmonica y obviamente pues a lo que ocurrió con la familia del personaje pues de Claudia Cardinale. Y es una venganza pues también como incisiva y de la que no se sabe mucho, que eso también funciona muy bien dentro de la película porque uno está pendiente de lo que se va revelando, de cada información que se va revelando a lo largo de la película. Entonces Eras una vez en el Oeste, genial obra, muy recomendada, y me gusta tanto que Pérez Tamayo está aquí en la posición 2, incluso por encima de A Victor Seed Life. Y si estas dos me gustan tanto, que ya he hecho spoiler pues al inicio porque se me quedó el póster ahí, pero es mi película favorita pues de toda la vida. Pero entonces vamos a ver la cortinilla de la posición número 1. Listo, entonces sí, como decía, siempre desde pequeño es una película que me impactó mucho, que la vi muchas veces. Y es como muy de los 90 pues y sí, crecí como con ella en muchos sentidos. Una película junto a Carpenter, junto a Tarantino y Robert Rodríguez, junto al cine de acción también, y bueno, muchas obras pues que me marcaron de pequeño, que me hicieron que me gustara mucho el cine y que de hecho quisiera pues como realizar pues también películas. Son un conjunto de elementos pues, pero uno de ellos es esta película que está en el primer lugar, que me fascina pues y como digo es como mi película favorita de la vida.
y es Leon The Professional, película de Luc Besson, que es perfecta pues también para mí en todos los niveles, desde el guión, la puesta en escena, las actuaciones, la música, sí, los actores, Natalie Portman, Jean Reno, Gary Oldman, los diálogos, las secuencias, Sting con Shape of My Heart y esa canción del final que es como perfecta. No sé, son muchos los niveles en los que funciona pues esta película. Y bueno, entonces vamos a ir viendo una escena que también me parece impresionante. Y esta película entonces de 1994, de Luc Besson, con guión del mismo, coproducción entre Francia y Estados Unidos, y el tagline que también me parece genial, pues si quieres un trabajo bien hecho, contrata a un profesional. Y la película se centra en ella, pues que estamos viendo en pantalla, que es Matilda, que es Natalie Portman en su primer trabajo pues en la actuación, que ahí también de hecho vemos que le mataron pues, a su familia, a su padre, hermanastros, a su hermano pequeño, los jefes pues del padre que son criminales y relacionados con el negocio pues de la droga. Y en esta escena pues ella estaba regresando a su casa, ve lo que sucedió y sigue de largo pues llega hasta su vecino, que es el personaje del Leon, pues que es Jean Reno, le toca el timbre y es como ese momento de decisión de Jean Reno, que también me parece una escena pues magistral desde cómo se ha contado todo lo que se va sucediendo. Él tiene dudas, él es un asesino a sueldo también, que como decía con A Victor Life siempre hace bien su trabajo, pues y es ese tipo de película y personaje. Y hay uno de los hombres pues de los que mataron a la familia que está pendiente a ver si le abran la puerta o no, y la decisión de Jean Reno o de su personaje pues va a marcar pues como si ella vive o no pues también. Entonces me parece impresionante. Y termina con la luz que ilumina pues el rostro de Matilda, que es como la salvación pues en el momento para ella. Y dentro de la trama, pues, que esta película también es más conocida, pues creo yo, porque si la han visto pues en el chat, obviamente, ya sigue la trama con el personaje de Leon, que como decía es asesino a sueldo, es bastante bueno en su trabajo, pero también es bastante solitario y recluido, excluido, pues, pero digamos que recibe al personaje de Matilda, que quiere buscar venganza, y él intentará pues como enseñarle su trabajo precisamente con ese objetivo pues. Y es un elemento de venganza pues también como algo distinto, como bastante original y que funciona pues de forma directa pues también. Con esta película, como decía, también se recuerda pues como ese mismo tipo de obras como que van por el mismo lado de thriller criminal, thriller con elementos de acción, de Rainy Dog también, que es una película que recomiendo mucho también, de Takashi Miike, o Tokyo Drifter, que yo creo que es la que más me gusta de ese director de culto que fue Jun Suzuki. A Victor Light pues también obviamente. Y hay varios pues que van como por ese lado, que es un elemento pues que como decía me gusta bastante, que funciona bastante bien. Y esta película pues ya mencionaba todo, el guión, los diálogos, lo visual, solamente pues como el personaje de Matilda cargando la planta y Leon con las gafas que están ahí en el póster, el gorro, pues es todo como tan icónico que pues precisamente así como decía me marcó pues como desde pequeño, hizo que fuera como mi película favorita aún hoy en día. Y es un elemento de enfoque de venganza pues como muy particular, con lo que sucede al final de la película también, y que sigue siendo pues como funcionando y muy vigente pues, y lo mejor de Luc Besson que ha hecho pues me parece. Aunque El Gran Azul también es muy recomendada, Nikita, bueno, sí, también tiene grandes obras, pues últimamente no tanto, pero digamos que este director en Francia marcó, como cuando hablaba de la historia del cine de acción en El culto de las sombras, marcó también como a muchas generaciones en su país, y influenció también como ese cine que se empezó a hacer como Taxi, Yamakasi, Distrito 13 y muchos de esos directores pues, que empezaron a surgir
con producciones de Luc Besson o guiones también de él, como Pierre Morel, pues por ejemplo. Entonces es un director que influenció pues mucho ese panorama del thriller, del suspenso o de la acción pues también en su país. Entonces Leon pues por eso está aquí en el primer lugar para mí en este top de venganza. Me pueden comentar entonces qué les pareció cada elección que vi, el top que de primer lugar pues por ejemplo, y no sé si Albert puede colocar la encuesta, no sé si ya está desocupado por ahí, que puede ser las 4 primeras del top y dejar una opción como de otra para ver qué, para ustedes qué otra película quizá faltó aquí en el top. Ya mencionaron The Crow, que es una película que considero, de hecho vieron en el cabezote que estaba la imagen de Brandon Lee. Bueno, si ahí va a ser la encuesta entonces Albert para que voten. De Crow pues mencionaban por ahí, Carrie pues obviamente también la de Brian De Palma, gran adaptación de Stephen King, también la consideré mucho, casi entra pues también en el top 12. ¿Qué más tengo por acá? Como siempre digo pues que por fuera quedan muchas obras interesantes y quedan para una segunda parte. Bueno, también me faltó por ejemplo Hard Candy, película que me gusta mucho pues, también casi se mete en el top, por ejemplo, Cape Fear, la original y el remake de Martin Scorsese, o Cabo de Miedo, pues con Robert De Niro, con un gran Robert De Niro, que es también una venganza también como tremenda, brutal y muy distinta. ¿Qué más? Dentro del western pues hay muchas, pues, y de hecho muchas de las usadas con Clint Eastwood también, pero por ejemplo mencionaron Forgiven, pues que es muy buena. Memento también tiene el elemento de venganza que uno no sabe el personaje que está vengando, pues, porque se va revelando pues, obviamente la información. Gladiator pues, de Ridley Scott, Gladiator pues, también es una película interesante de venganza. Law Abiding Citizen también es una película que considero mucho. Bad Day for the Cult, que yo sé que a Takarateca también le gusta, y es una película que me gusta bastante también. Como dice Takarateca, Eyes of the Devil, sino que hay las puse pues ambas, como A Bittersweet Life o Eyes of the Devil, y las dos me gustan mucho pues, pero me incliné más por Eyes of the Devil pues. Darkman también la tenía aquí, también la consideré y también casi la meto dentro del top. Bueno, y ¿qué más tenía por acá? Yo creo que ya, pues hay muchas más, pues obviamente, incluso con el tema de vigilantes y demás, como The Brave One de Neil Jordan con Jodie Foster, que me gusta mucho. Bueno, ahí daría pues para mucho, pues como este tema también, y por todas las distintas perspectivas que hay. Ahí ya está la encuesta para que puedan votar. Que todavía no ha acabado, pues. Bueno, a ver, ¿qué me faltó pues más por acá? A ver, bueno, sí, aquí hay varios comentarios. Bueno, sí, ya. Wilson dice, otra a tener en cuenta en cine de venganza es la nueva producción de Netflix de 2021 de Kingdom, Ashin del Norte, me pareció demasiado entretenida. Esa serie, pues con las 2 primeras temporadas es genial, me parece. Wilson es de lo mejor que hay de zombies en los últimos años, me parece. Y esa especie de capítulo especial que es Ashin del Norte, pues que es como una especie de película, también es dentro de la venganza, también funciona muy bien, sí, exacto. Wilson decía que el león, claro, que le gusta mucho. Arbe también que era maestra, y sí, de acuerdo. Bueno, ya acabó la encuesta, entonces ganó Leon con 67% y como la opción de otra, pues con 33%, que me imagino que ya la han puesto pues en el chat. Bueno, sí, Arbe mencionaba Unforgiven, que ahí también la dije, y sí es otra pues como primordial dentro de ese tema y dentro del western, dirigida pues por Clint Eastwood, que es un gran director también. Arrebato dice, yo creo que con Leon pues, o con El Perfecto Asesino, que muy buena peli, bellísima, que se le vuelve a internet por un gato, que si estuvo Cabo de Miedo, no, ahí la mencioné en las que se quedaron por fuera, pero no estuvo dentro de las 12 pues, pero Cabo de Miedo pues también es tremendo. Bueno, sí, Data Karateka dice que Gone Girl, sí, de hecho sí, también, esa sí no la había considerado. Y Albert dice The Girl with the Dragon Tattoo,
pues ambas, pues la de David Fincher, que a mí me gusta más la original, pues, pero también ambas las consideré y también son grandes películas dentro de La Venganza. Pues nada, queda pues como darles las gracias, el agradecimiento pues por haber estado en toda la transmisión, que todavía hay varias personas conectadas, saludo a Rebato, Vin Cortana, Data Karateka, Drop Dog, de nuevo el saludo especial para Enfer de los 666, Fragilities, Eftepair, Public Enemy 821, Wilson, gracias también por acompañarnos ya también en el ranking cinéfilo. Gracias a todos los que estuvieron conectados, los que están solamente con el link también, los que los van a ver en YouTube posteriormente. Yo también mencioné otra película que es Ricochet, y es que si se quedan por fuera pues bastantes. Bueno, y también queda la invitación para mañana a las 7 de la noche, que vendrá la bella Carolina Rojas con el sarcófago de las rarezas y dos películas bastante interesantes. Una de este buen director pues actual que dentro del cine de terror, que es Mike Flanagan, con una de sus primeras películas que es Absentia, y esta película también como reminiscente pues a Cronenberg y al terror cósmico pues que es The Void de Stephen Konstansky y Jeremy Gillespie. Ella va a ser pues como el paralelo entre ambas obras pues, y el análisis y reseña. Entonces mañana a las 7 de la noche por nuestro canal de Twitch para que no se lo pierdan. Y esta semana vienen, está cargado pues como siempre en nuestro canal también con mucha programación. El miércoles seguimos con el ciclo de acción pura y dura con la película de Heroic Trio, que vendrá pues de hecho Alejandra para presentar esta película de Johnny To. El jueves, y a partir del jueves ya vendrá Cristian, que no sé si todavía estará por ahí conectado, con el Necronomicon. No me acuerdo, se me escapa pues el nombre de la obra que va a analizar, pero recordamos este programa pues dedicado a la literatura de género. Y el viernes tendrá como invitado especial a Carlos Aguirre, o un man cualquiera pues en este programa tan interesante de entrevistas muy particulares pues que es Conversaciones con Fantasmas, y las conversaciones y las preguntas que salen alrededor de la Ouija pues, o de la ruleta fantasmagórica pues que tenemos en ese programa. Entonces va a estar bastante interesante, que recuerden que son siempre 7 preguntas en ese programa que surgen pues al azar con la ruleta. Y el domingo pues obviamente queda la invitación también para nuestro video podcast junto al Dr. Herbert West, y de nuevo regresaré yo pues también para el Gran Guiñol, recordemos, donde hacemos reseñas de las películas que hemos visto recientemente, que sean de género pues o fantásticas, ya sea que las recomendemos o no, y también para mirar la actualidad pues, del mundo del cine de género también, las noticias del cine fantástico. Entonces ya saben, para que se programen esta semana. La invitación queda para que se suscriban a nuestro canal a través de Amazon Prime Video, que así sería de forma gratuita y nos apoyarían mucho, o si lo hacen de forma directa pues también con el pago de $1.99 de forma directa pues aquí a través de Twitch. También la invitación queda para que saquen el usuario de Twitch y nos sigan también, que también es gratuito pues eso, y para que compartan nuestro contenido pues a personas que sepan que les gusta pues el cine de género también, que compartan nuestro contenido de Twitch, que queda por 15 días cada programa, así como nuestro contenido que sí subimos ya de forma definitiva a YouTube pasados 15 días de hecho pues. Entonces gracias a todos de nuevo, espero les haya gustado el programa, el tema. También pueden ir recomendando más temas, igual también está la opción de gastar los puntos del canal, que son los medios para proponer temas específicos para programas, que son con 80,000, que yo creo que Data Karateka por ejemplo ya tiene recolectado bastante. Yo creo que ya casi, no sé, ya casi alcanza pues como la meta para ese objetivo, pues para desbloquear ese en específico. Pero sí, muchas gracias a todos de nuevo. Espero que les haya gustado el top, los temas que voy escogiendo también para cada programa del ranking cinéfilo. Y con el ranking cinéfilo en específico nos encontramos entonces en 15 días con otro tema distinto, siempre relacionado con el cine de género.
Hemos hablado de todo, de ciencia ficción, acción, terror, suspenso. Y bueno, y siempre es como bastante interesante sacar cada lista pues para ver qué les parece y si están de acuerdo o no pues como el día de hoy. Entonces nada, invitados pues para esta semana para el canal, estén pendientes de las redes sociales donde publicamos pues todo nuestro contenido también y lo que vendrá pues posteriormente en cada programa. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Y como siempre digo, pues recuerden disfrutar siempre del cine de género. Y gracias, feliz noche pues para todos también. Y chao.